RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Después de los servicios informativos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, regresamos. El misterio continúa en Radio Nacional con esta hora extra que tenemos en este programa especial que estamos realizando desde Albacete. Entramos en el horario de invierno y a las 3 ha cambiado la hora a las 2 y por eso esta hora extra. Y hoy la vamos a dedicar a recordar algunos de los buenos enigmas que hemos vivido en todo este tiempo. Y para iniciarla vamos con un invitado especial y con algo que hemos llamado la red oscura, algo que comienza así. Ahí fuera, entre las sombras hay algo. No es hombre ni animal, no está vivo ni está muerto. Es algo que acecha, que se esconde esperando al caminante solitario. Algo hecho de la misma sustancia que los sueños. Algo sin forma, capaz de adoptar 1000 formas diferentes. Ahí fuera, entre las sombras de la noche, está el miedo. El gran maestro Fernando Jiménez del Oso, que nos enseñó algo de ese bastón de mando, entre otras millones de cosas que nos enseñó. Y esta sintonía significa o anuncia que llega nuestro compañero Jesús Ortega. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues bien. Este nuestro invitado nos trae un tema absolutamente increíble. Tras esa introducción, ¿te parece? ¿Vamos con el de Jesús? Perfecto. Vamos. Nuestro siguiente tema nos va a llevar a conocer una experiencia extraña que tiene que ver con la posibilidad de comunicarse con el más allá. Nuestro próximo invitado, un compañero del programa, nos ofrece el caso y nos trae testimonios únicos en los que el misterio se muestra. Extraños contactos con el más allá. Vayamos a conocerlos. Jesús, cuando me contaste la historia, esta extraña historia que habías investigado, me dejó muy sorprendido por no sé si fresquita la prueba o no sé cómo llamarlo. Ponnos en antecedentes, ¿qué pasa? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo llegas a ello? Bueno, pues fíjate, vamos a hablar de un caso con una protagonista concreta, además con nombres y apellidos. Ya sabes muy bien además que en ocasiones es complicado que los testigos, pues por pudor, por temor a la burla, al descrédito, pues tengan a veces incluso problemas, ¿no? para dar sus nombres en estos casos. Pues como digo, en esta ocasión vamos a hablar de la experiencia de Cristina Chamorro. Ella es una testigo que actualmente pues es trabajadora para ONCE Castilla-La Mancha, concretamente en la localidad de Toledo, y la experiencia que nos cuenta tiene lugar en el año 1989, en agosto de 1989. Yo recuerdo, y esto es importante, ¿no?, para poner un poco en antecedentes antes de entrar a conocer la historia en cuestión, que Cristina no tuvo ningún tipo de problema en contar la experiencia, no tuvo ningún tipo de problema en dar el nombre, porque entiende, y creo que esto es importante, ¿no? Además, desde Espacio Blanco siempre es una plataforma desde la que lanzar este mensaje muy positiva, que es importante contar estas experiencias para que, al margen de interpretaciones, al margen de que al final obtengamos o no una respuesta concreta a lo que sucedió, y vais a ver que es bastante extraño, pues por lo menos vamos sabiendo un poquito más o tenemos más material para comprender pues estos fenómenos de los que nos gusta hablar y que nos gusta investigar. Y ese más allá. Una pregunta que te hago, hay mucha gente de la ONCE que nos escucha, si ya trabajaba en la ONCE o trabaja en la ONCE, ¿es invidente o
Ella tiene un grado de discapacidad visual Vale. No muy alto, pero sí que tiene un grado de visión, no llega a ser una minusvalía completa en ese sentido. Pero es importante y un día podríamos abordarlo, porque además nosotros recogimos este testimonio en busca de casos de fenómenos extraños en personas invidentes, ¿no? Porque bueno, es muy extraño ver cómo tienen determinados sueños o determinadas experiencias cercanas a la muerte, cuando incluso algunas personas pues no han tenido la capacidad de ver desde nacimiento, ¿no? Entonces esos fenómenos paranormales o fenómenos extraños en personas invidentes también nos enseñan muchísimo sobre la mente humana. Y como digo, buscando esa clase de testimonios, llegamos a esta historia. Recordamos, Cristina Chamorro tiene lugar en esta ocasión a finales, en agosto de 1989. Y bueno, pues por desgracia, como muchas de estas situaciones, comienza con la pérdida, con el fallecimiento de su padre, del padre de Cristina. Ella comenta que quizá pues no haber llevado, ya no del todo bien el duelo, pero bueno, siempre es difícil, ¿no?, perder a un ser querido. Y bueno, pues precisamente unos pocos días después de haber fallecido su padre, Cristina comienza a tener una serie de sueños hasta que algo cambia. Si te parece, Miguel, podemos escucharlo. Tenemos testimonio de ella, lo vamos a escuchar. Y mi hermana y yo, pues le dijimos las cosas que le dice una hija a su padre en esa situación, ¿no? Claro. Pues le dijimos que no se fuera, que le necesitábamos mucho. Y yo creo que quizá le retuvimos. Bueno, pues a partir de ahí, durante 15 días, más o menos durante 15 días, yo le soñaba con él todas las noches y le soñaba vivo, quizá porque no aceptaba que se había ido. Hasta que, al cabo, ya digo, más o menos de 15 días, una noche le soñé ya muerto, soñé que había fallecido y al día siguiente, pues se me apareció. Qué voz tan bonita tiene Cristina, ¿eh? ¿Verdad? Sí, déjame que te pregunte, ¿cómo te llegó a ti el caso? Es decir, ¿cómo te enteraste antes de seguir con más testimonios de ella? Bueno, pues estábamos preparando un programa especial precisamente sobre, bueno, lo que comentábamos, ¿no?, fenómenos paranormales o fenómenos extraños en personas invidentes, y entrando en contacto con ONCE, pues Cristina nos contó esta experiencia. Otro detalle importante además es que, bueno, lo vamos a ir viendo en los testimonios, ¿no? Ella no le da demasiada trascendencia a todo lo que vamos a escuchar, que eso es importante, ¿no? Creo que a veces lo más importante, no obsesionarse demasiado con este tipo de experiencias, porque pueden llevarnos a lugares un tanto oscuros. Entonces ella no aborda esta experiencia ni siquiera desde la trascendencia, por decirlo así, sino un poco pues desde la curiosidad, ¿no?, intentando comprender qué le pasó. Vale, tú también tienes una voz bonita, ¿eh? Vamos con el segundo testimonio de Cristina, que nos sigue contando la historia, ¿verdad? Pues sí, porque como bien decía, después de esa serie de sueños, elemento ya bastante misterioso y que suele ser muy común en estas situaciones, pues tal y como decía Cristina, se le aparece al día siguiente. Pues le vi, se me apareció como un holograma semitransparente y él vino a preguntarme qué le había pasado. Él no sabía qué le había pasado. Y bueno, lo que recuerdo, no hablábamos, era una comunicación mental. Y él me preguntó qué le había pasado, yo le dije lo que le había pasado y recuerdo pues un gesto, una mirada de pánico, de miedo. Pero enseguida se tranquilizó y bueno, pues me dijo pues igual el mensaje que le dice un padre a unos hijos, ¿no? Que nos quisiéramos mucho, que estuviésemos muy unidos, cosas así, mensajes de ese tipo. Y en un momento dado, bueno, pues yo había discutido con mi hermano y me levanté de la cama, me fui a la otra punta de la casa y le dije a mi hermano, pues Pepe, perdona, algo así, ¿no? Perdona y tal por lo que habíamos discutido, y me acosté en la cama que había al lado y al rato me vi fuera del cuerpo. O sea, yo vi mi cuerpo y yo estaba fuera, mi padre me dio la mano y me fui al lugar donde él estaba. O sea, Jesús, que el papá que había fallecido se le aparece como si fuera un holograma y ya lo percibe así, ¿no? E incluso se la lleva de viaje, entre comillas, astralmente.
Sí, así es. Y además justo es lo que iba a comentar, ¿no? Que ya vamos añadiendo elementos a esta experiencia. Empezábamos con esas visiones en sueños, que sería algo de lo más normal, sobre todo con el padre recién fallecido. Después con esa visión que podríamos denominar aparición. Pero fíjate que, bueno, incluso dándole un giro de tuerca podríamos aludir, teniendo en cuenta que esta visión se produce un poco en los periodos de sueño, podríamos aludir pues a las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, estas alucinaciones que se producen o bien justo antes de llegar a dormir o justo al levantarnos en esos periodos. Pero ya añadimos ese otro elemento, como decías, ¿no? Esa especie de viaje astral que además toma o coge un tinte un tanto oscuro una vez que lo realiza. Si te parece, podemos escucharlo. Sí, y déjame que aporte de nuevo, Cristina no creía o no está metida en estos temas, es una experiencia que vivió, ¿verdad? De hecho, ella empieza a buscar información de este tipo y, como decía antes, tampoco de una manera intensa, tampoco de una manera obsesiva, precisamente a raíz de estas experiencias. Hasta el momento no entendía muy bien qué le estaba pasando. Incluso, bueno, pues en estos audios vamos a escuchar un elemento bastante extraño que nos habla un poco de ese desinterés, podríamos decir, por estas materias. Vale, la escuchamos en el siguiente testimonio. Él estaba en una... todo esto son interpretaciones mías. Sí. Y bueno, pues él me dio la mano y me llevó al lugar donde él estaba, que yo interpreto era una interfase, era un lugar oscuro, donde sí que había una luz o una presencia buena, por decirlo de alguna forma, y una presencia no tan buena. Y ahí había mucha gente de accidentes, personas quizá como mi padre que no eran conscientes de que habían muerto y que tenían mucho apego a la vida, o de un accidente, que habían fallecido de repente. Sí, esa es la percepción que yo tenía. Hay un momento en el que, por lo que sea, yo no estoy al lado de mi padre me suelta y yo quería volver y no podía. Entonces, pues teníamos una conocida que pues leía las cartas y cosas de estas, que a mí nunca me había leído las cartas ni nada, pero en ese momento pensé en ella. Y el caso es que yo volví a la cama, a mi cuerpo, y siguió la noche, dormí o lo que fuese. 3:24, 2:24 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Jesús Ortega, nuestro invitado ahora, nuestro compañero. Qué curiosa historia, ¿eh, Jesús? La verdad es que sí, porque fíjate que lo que comentaba, ¿no? Ella en esa situación no sabe muy bien cómo reaccionar, incluso cuando tiene esa sensación un tanto oscura dentro de ese sueño, vamos a denominarlo de momento así, y lo que hace es, bueno, pues echa mano un poco de lo que a ella le suena, ¿no? Esta compañera o esta conocida que decía que echaba las cartas. De hecho, lo pensaba, ¿no? Y lo hablaba con ella en su momento, sería interesante localizarla porque ella nunca llegó a contrastar si de alguna manera esa chica en la que ella pensó le ayudó de algún modo psicológicamente o telepáticamente en aquel momento. Sería interesante localizarla y preguntarle si de alguna manera sintió alguna sensación en aquel momento, ¿no? Ya sabes, tienes trabajo para hacer. Sí, desde luego, y siempre es interesante. Quizá nos esté escuchando, Miguel, quién sabe, a lo mejor a través de este programa recibimos el contacto. Seguramente. Seguimos, si quieres. Pero sí. Además, como decía, vamos a decir que todo esto pues está dentro del ámbito de los sueños, que puede ser muy extraño, pero que queda ahí. Pero es que la experiencia en absoluto queda ahí. A la mañana siguiente continúa y ya en un plano muy físico, es decir, ya con Cristina completamente despierta y en una situación, bueno, pues un tanto inquietante. Y por la mañana me levanté para ir a trabajar, me fui a la ducha y estando en la ducha escuché música clásica. Mi padre, que a mi padre le gustaba mucho la música clásica, entonces estando ahí en la ducha, la verdad que tuve un momento de pánico, porque no estaba preparada yo para eso, ¿no? Yo se lo conté a mi madre, que es una persona súper terrenal, y ella no me creyó. La verdad que me escuchó, yo creo que debió pensar, ay, mi hija, pobrecita, qué mal se ha quedado. Se lo conté también a mi pareja, y él me dijo, eso lo ha soñado, Cristina, eso lo ha soñado.
Y se lo conté a mi hermana y mi hermana sí, me creyó, porque estábamos las dos en la habitación cuando le dijimos a mi padre que no se fuera, ella me creyó. Curioso, sonaba música clásica. 5 minutitos nos quedan para que sepas, Jesús, ¿vale? Muy bien. Suficientes para terminar esta historia. Vas a ver. Apasionante historia. Esa, de repente, que empiece a sonar esa música en concreto. Sí. Y bueno, ¿no? Y la común sensación, imagino que muchas personas se sentirán identificadas, ¿no? Cuando viven esta clase de experiencias, de contarla incluso a familiares cercanos y que, bueno, no se la acaben de creer del todo. Sin embargo, claro, la cosa no queda ahí. Quizás sí para Cristina, que a partir de ahí no tuvo experiencias más relevantes a este respecto, pero no para el resto de familiares, porque, como digo, un par de años después, un día muy concreto, el día del 31 de octubre, es decir, la festividad de Todos los Santos, el puente de Todos los Santos, 31 de octubre al 1 de noviembre, la madre de Cristina, que como bien comentaba en este último audio, no la creyó en su momento, pues es protagonista en primera persona de un fenómeno bastante extraño. Lo escuchamos, ¿vale? Ok. Pues le pasa a mi madre. Mi madre esa noche estaba invocando a mi padre. Le estaba diciendo, Pepe, qué duro es esto, qué difícil es criar a los hijos, algo así, ¿no? Le estaba diciendo. Y sonó el teléfono. Ella se levantó, descolgó el teléfono y con una voz de ultratumba le dijeron: Rosa, soy yo. Mi madre, ella lo primero que dijo fue: Dios mío, ¿quién me puede gastar esta broma? Esto se está poniendo interesante. Suena el teléfono y es la voz del padre que había fallecido. O al menos así lo reconoce la madre de Cristina. Y aquí se manifiesta un fenómeno muy interesante del que además creo recordar que habéis hecho algún que otro especial en el Espacio en Blanco, y es el de las llamadas del más allá. Estaría un poco dentro de esa categoría, ¿no? de psicofonías, pues en esos registros que se producen a veces en las grabadoras de voz o en las grabadoras para mensajes de mensajes de voz del teléfono, en fin, bastante llamativo. Pero bueno, la cosa no queda ahí, ¿no? Porque, bueno, vamos a pensar, venga, va, que es una broma de muy mal gusto, por cierto, porque además en ese día en concreto de bastante mal gusto, pero como digo, es que la cosa no queda ahí para nada. Mi hermana estaba en la casa y, bueno, mi madre se fue a la habitación y al rato volvió a sonar el teléfono. Lo coge y le vuelve a decir: Rosa, soy yo. Era de noche. Y mi hermana se levantó tras la segunda llamada y vio a mi madre en el salón, que acababa de escuchar la llamada y responderle a mi padre esto. Y mi madre tenía pues una cara, pues no sé, súper rara tendría, claro, imagino. Claro. Y mi hermana le dijo: ¿qué pasa, mamá? Y ella le dijo: hija, es tu padre. Ha llamado a tu padre. O sea, se lo dijo tal cual. Bueno, se quedaron las dos un rato y mi hermana se fue a su habitación y mi madre a la suya. ¿Te imaginas? Rosa, soy yo y es tu padre el que está hablando por teléfono. Debe ser una sensación... Pone los pelos de punta, ¿eh? Tremenda, desde luego. Y como digo aquí, aunque la hermana en esta circunstancia no es testigo directa del fenómeno, sí que se despierta precisamente por las llamadas de teléfono. Es decir, esas llamadas se realizaron o se produjeron y bueno, la madre de Cristina contaba que sucedía esto, pero si te parece le damos un giro de tuerca más a la historia, porque bueno, la madre, como bien comentaba Cristina en este último audio, ya se va a la cama, se va a descansar y será allí en el dormitorio donde protagonice el último inquietante fenómeno, porque la verdad es que es bastante extraño. Lo escuchamos. Y mi madre, pues al momento vio dos luces y notó cómo mi padre se metía dentro de la cama. Ella comenta que le tocó las piernas y que era él, le notó que era él. Intentó encender la luz de la mesilla
pero no pudo, la luz no se encendía. Y bueno, pues mi padre se quedó con ella a dormir esa noche. Increíble, ¿no? Jesús. Pues sí, completamente por lo que digo, ¿no? Al margen de interpretaciones, al margen de creencias, estas experiencias siempre nos remueven. Y Cristina la contaba precisamente para eso, ¿no? Para intentar saber más, no con ningún ánimo de convencer, no con ningún ánimo de promulgar ningún tipo de creencia en absoluto, porque ni ella misma la tiene clara. Simplemente nos la contaba para animar a más gente. Yo espero que siempre lo es, ¿no? Pero que el espacio en blanco en este caso sirva de altavoz para que nos lleguen historias y casos de estas características. Sí, señor. Alucinaciones, extraños efectos, o quizá una prueba de que desde el más allá, utilizando a veces la técnica, se puede conectar con nosotros, ¿verdad? Pues sí, como dices, es que nos encontramos elementos de todo tipo. Como decíamos al principio, hay factores en este caso que podríamos explicar fácilmente mediante la alucinación de algún tipo, pero hay otros elementos, como siempre pasa en estas historias, ¿no? que se nos escapan, como es el de la llamada, como es incluso el de esta sensación en la cama o el de la música en la ducha que comentaba Cristina. Hay de todo en esta historia y bueno, yo creo que al final la conclusión a la que nos llevan este tipo de casos es que hay que seguir investigando y hay que seguir recogiendo y escuchando esta clase de historias para intentar saber un poquito más. Qué buen trabajo, Jesús, enhorabuena. Queremos muchas más historias de estas, ¿vale? Ojalá. Yo estoy convencido, insisto, que bueno, ya saben los oyentes que al mail comunicación.ortega... Forma de contacto te iba a pedir, porque si te quieren... David Cuevas, que estará escuchando, se va a pelear contigo, porque también quiere los temas. Y Miguel Pedrero también, o sea que entre todos os peleáis para los... Hay aquí entre reporteros por conseguir los casos, pero bueno, lo interesante es que siempre hay suficientes para todos. Jesús, fuerte abrazo, cuídate mucho con este tema, que dentro de poco nos vayamos y nos demos abrazos. Eso espero. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. A ti. Radio Nacional de España. La radio por delante. Dice un refrán valenciano: al lado de un río no hagas nido, no vivas. El Turia se desborda a consecuencia de las lluvias torrenciales. Esta semana en Documentos, Valencia y la sombra del agua. En el Mediterráneo, en los últimos 40 años, la temperatura ha aumentado 1,5 grados. Va a volver a ocurrir, la cuestión es cuándo y dónde. Cuando todo pierde fuerza, sale el estrés postraumático, ¿no? Documentos Radio Nacional de España. En la medianoche del domingo al lunes. Las 11 en Canarias. Verás las marcas aún del fango, ¿no? Podría ser una cocina. Como si hubiera habido un bombardeo. Radio Nacional de España. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio. Seguimos en esta hora extra que nos han regalado hoy y llegan más temas. Nos vamos hasta la sabana africana a encontrarnos con dos invitados muy especiales. Jorge Alexanco y con Rey Francisco López, y junto a ellos vamos a revivir sus aventuras con una manada de leones. No sé si lo recordáis, ya veréis qué interesante. Vamos con ellos. Jorge Alexanco se ha convertido, escuchen bien, en el primer hombre de la historia capaz de convivir con una manada de leones africanos, integrándose entre ellos como un miembro más. Jorge hace realmente eso. Es que tú estás con la manada conviviendo. ¿Cómo se vive, Jorge, dentro de una manada de leones? A ti se te asentó en tu territorio una manada de leones, ¿no? El que cada noche los escuchabas. ¿Qué comportamiento tenían esos leones? ¿Quién os quiere? ¿Quién os quiere? Vuestro hermano Jorge. Claro, soy vuestro hermano Jorge. Son retazos de la excepcional historia que hoy os queremos contar.
Esta noche queremos contaros una historia sorprendente que seguramente os va a llamar mucho la atención. Comienza más o menos así, ya veréis. Desde que era niño estaba enamorado de los animales. Los animales africanos fueron los mejores animales para los ojos de un niño. Para mí África era el mundo inalcanzable. El mundo de las tribus, el mundo de los leones, el mundo de los animales más difíciles, más fantásticos. Lo contaba este señor que tenemos aquí. ¿Qué suerte tienes, Jorge? Muchísimas gracias. ¿Qué suerte tienes? Muchas gracias. Jorge Alessanco, naturalista, que acaba de llegar de la sabana, llega a nuestro programa. Un placer que estés con nosotros en el Espacio en Blanco. Placer para mí igualmente. Regis, o Regis, ¿cómo lo digo? Francisco López, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Regis está muy bien. Regis, un placer. Eres el director de algo que vamos a contar después. Primero vamos a contar la historia y luego nos cuentas algo que se va a estrenar en nuestra casa, ¿verdad? En Radio Televisión Española. Eso es una serie de 8 episodios que se titula El Rey de la Sabana y que muestra pues la apasionante historia del primer hombre que ha sido aceptado por una manada de leones salvajes y que hoy tenemos la suerte de que nos acompañe aquí en el estudio. Señor. Muy bien, muy feliz de volver a estar aquí después de 2 años. Esto sí que es una selva, ¿eh? Sí, desde luego que sí. Ese es nuestro invitado esta noche. Son nuestros invitados. Ya veréis qué curiosa historia nos van a contar. Quiero ponerte otra cosita, Jorge, para que... Bueno, primero quiero que me invites a ese sitio que tienes. Por supuesto, Miguel. Esto ¿sabes? se queda públicamente registrado. ¿Sabes qué? Te pondré todas las facilidades a mi entender que sean para que tú vengas a acompañarnos y vivas unos días ahí en la sabana. Vale. Y siempre yo digo que me apunto a todas, pero esto me apunto especialmente. Quiero que sigáis escuchando algo que tenemos preparado. Llevo más de 10 años viviendo en África salvaje, en estas zonas salvajes, rodeadas de leones, de leopardos, de guepardos, de elefantes, de cocodrilos, de jirafas. Llevo con leones quizás más de 3.000 noches. He visto más de 2.000 cacerías. Es imposible decir que todo está estudiado, que todo está controlado. Por eso seguiré mis estudios hasta que quizás algún día tenga que dejar esta vida en África, tenga que dejar este mundo fantástico donde vivo. Espero que tardes mucho en dejar ese mundo. Sitúanos, ¿qué lugar de África estamos hablando? ¿Dónde nos llevas? Sí, estamos hablando de África del Este, África Oriental, Kenia, Tanzania, sur de Kenia, norte de Tanzania, norte del Serengeti, del ecosistema Serengeti Mara, Masai Mara, río Mara, el río donde los grandes cocodrilos, donde los cocodrilos gigantes hacen auténticas carnicerías cuando viene la gran migración y los ñus y las cebras cruzan estas aguas. ¿Cómo descubriste ese sitio y cómo llegaste allí o cómo te planteaste ir allí a vivir? Bueno, yo creo que desde que era muy pequeño, como solía decir mi madre, los libros de animales eran más grandes que yo, ¿no? Cuando tenía 3 años. Y así siguió mi vida, ¿no? Siguió mi búsqueda de la vida salvaje, de los animales salvajes, de los grandes carnívoros, el lobo, el león, el tigre, el leopardo. Y Félix Rodríguez de la Fuente influyó también muchísimo en mi vida, en el momento en el que tuve ocasión, en el momento en que pude escaparme con mi mujer Mariola a un viaje como el que tú hiciste, de turistas, cuando tenía yo 35 años, hace ya 15 años de aquel día. Pues toda mi obsesión fue volver a aquellas tierras mágicas, aquellas tierras salvajes llenas de aquello que había buscado y en las que entré con esa excitación absoluta, y luego las circunstancias hicieron que nosotros pudiéramos plantear al gobierno y que el gobierno tuviese interés de plantear un proyecto de conservación del guepardo, del frágil felino, del animal rápido de la sabana, y allí pudimos asentarnos a orillas del río Mara. A partir de ahí nos dimos cuenta de que una manada estaba por allí, ¿no? Una manada de leones. Una manada de leones.
Y las manadas de leones, como iba a decir, son territoriales, no cambian, no son como los guepardos que un día están aquí y al otro están a 50 kilómetros. Ellos siempre están estaban en el mismo territorio. Y qué placer mayor para un naturalista que poder compartir minutos, horas, noches y días con una manada de leones salvajes. Y así empezó todo. Pues empezó todo. Déjame que ponga otra cosita, otro corte que tengo, en parte que tú vas contando la historia, que lo hemos sacado de ese documental que ha hecho nuestro otro invitado que está por aquí. He llegado a entenderlos perfectamente, ellos han llegado a entenderme a mí, hemos llegado a tener una comunicación de manada, hemos llegado a algo muy profundo, algo que quizás ningún hombre haya llegado nunca antes. Gracias a la nobleza del león, gracias a esta manada que me ha dejado ver, me ha dejado estar en su intimidad como si yo fuera otro león o quizás alguien que no existiera, me ha dejado ver cómo verdaderamente el león se comporta en la noche. Son, como digo, partes de ese documental que vamos a poder ver. Luego preguntaremos a su director y productor. Estaba la manada allí alrededor de tu territorio, bueno, de ese territorio donde te asentaste. Eso es. ¿Y qué pasó? Porque hay que... Bueno, pues yo soy un naturalista consumado, un entusiasta de compartir momentos con los animales salvajes, de compartir momentos con animales, sobre todo si son peligrosos, mejor, porque mi búsqueda de la amistad con esos animales viene desde siempre, ¿no? He tenido y he compartido momentos con muchos animales carnívoros, peligrosos, ¿no? Pero nunca salvajes. Yo tuve un guepardo, he podido tener serpientes, reptiles, cocodrilos, compartir momentos con lobos en cautividad, pero nunca salvajes. Entonces, bueno, pues empecé a hablarles y aquello empezó moviéndose muy despacio, milímetro. ¿Hablarles qué? ¿Hablabas a los leones? Hablarles a los leones, como puedes hablar a cualquier animal, a un caballo, a un perro. Los animales escuchan tus tonos, escuchan tu manera de hablar. No te entienden, pero escuchan esa energía que tú desprendes con tu comunicación. Y así empezó todo, ¿no? Como decía, muy poco a poco, despacio, todos los días, meses, años, hasta que ellos terminan aceptándote como parte de su vida, como parte de su cotidianeidad, como parte de sus cacerías, como parte de sus interacciones. Y un buen día se me pinchó la rueda del Land Rover en mitad de la noche y tuve que bajar a cambiarla. Y sin darme cuenta me vi rodeado de ellos. Ellos, sin embargo, al revés de lo que yo pude esperar, porque claro, en mis dudas dije, voy a tener que meterme en el coche. Han parado, han dejado sus actividades para tumbarse a mi alrededor. Y sin embargo, yo quise hacer un poco de, podríamos decir, de disimular, ¿no? Un poco mi inquietud. Y todos ellos se tumbaron y algunos incluso dormían. Yo seguí con mi trabajo de cambiar aquella rueda. Y lo que pude ver como naturalista, como etólogo, como científico, como especialista o amante entusiasta del comportamiento animal, es que algunos de los leones estaban durmiendo. Eso queda claro para cualquier etólogo. Un león cuando duerme está rechazando cualquier tipo de interacción contigo. Está dándote la máxima interacción, la interacción de la tranquilidad, la interacción del cero miedo, la interacción de la seguridad a tu lado. Y ese fue el pistoletazo de salida para empezar a darme cuenta de que ellos estaban demostrándome sus primeros afectos, sus primeros amores, sus primeras aceptaciones cariñosas, sus primeras aceptaciones personales. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tuviste el primer encuentro? Yo pienso que pueden haber pasado quizás 7 años de aquello. ¿7 años? Sí. Y me refiero al primer contacto que tú llegaste allí, viste a los leones. ¿Cuánto tiempo pasó? Eso más tiempo. Yo he tenido interacción con una leona solitaria, con otra manada que le llamaba la manada del río, que esta, que es el objeto de mi estudio ahora mismo, desplazó. Con esta manada sí que puedo haber estado ya 10 años. 10 años. ¿Y cuántos miembros componen la manada? Depende de los machos reyes que van y vienen. En este momento hay 4 machos reyes
creo que conquistaron hace un año y pico. Antiguamente había 2 machos, hay 6 leonas reproductoras, en este momento hay 5, porque Anayeruka, esta leona, que es una leona con una personalidad extraordinaria, porque va y viene, es una leona que depende de las circunstancias, no acepta que los machos reyes maten a sus cachorros y no acepta el sometimiento de volver a ser ella útil a los nuevos machos, como ocurre con las demás hembras reproductoras adultas. Ahora mismo hay 5 hembras reproductoras adultas y 4 machos, que hacen 9 más 7 cachorros, 16 individuos. Espacio en blanco. El momento donde todo es posible. En Radio Nacional. Esta noche haciendo posible la historia de Jorge Aleixandre, el único hombre o el primer hombre aceptado por una manada de leones salvajes. Tengo 1000 cosas para preguntarte. ¿Cómo siguió esa relación con ellos? Después de que se sentaron a tu lado, ¿cómo fue la historia? Sí, bueno, pues todo va poco a poco, todo tiene un proceso. Cualquier persona que sea consciente de lo que son los procesos en las comunicaciones con cualquier tipo de animal, todo lleva un tiempo y todo lleva unas pautas. Pero bueno, las horas, los minutos, los días y las noches juntos siguieron su ritmo normal, y poco a poco pues yo me di cuenta de que daba igual que yo estuviera fuera del coche, porque ellos me aceptaban y ellos seguían sus actividades, y yo iba andando con ellos con una simple linterna, de la misma manera que si los acompañaba en el Land Rover. Es decir, ¿no se molestaban porque estuvieras con una linterna de noche o con una cámara? En absoluto. Una vez eres parte de una manada, ¿no? Algo que nadie quizás o todavía no se ha podido contar hasta ahora. Una vez eres parte de una manada, la armonía comienza, ¿no? He tenido quizás algún encontronazo, porque seguramente me preguntarás, con algún macho de león o con alguna hembra que no me aceptase, ¿no? Hubo una hembra vieja, una hembra que se comenta también en nuestros documentales y se narra la historia, una hembra que no llegaba a aceptarme, y no solamente así, sino que como las demás hembras tenían cachorros, y el rol de las hembras, ¿no? el ser útiles hacia los machos o hacia incluso las demás hembras en una manada es muy importante para las hembras reproductoras, para las grandes leonas, para las grandes madres. Ella no tenía nada que hacer más que o bien cazar o bien proteger al resto de las madres de mí ante sus cachorros. Entonces ese rol que ella cogió fue muy difícil. Yo pasé muchas noches de miedo, tuve que sujetar mi valentía muchos días, concentrarme antes de volver a echarme al coche de vuelta a la manada, porque sabía que los enfrentamientos con aquella leona iban a continuar. Y así fueron. Estuve quizás 3 meses, quizás más, con unos enfrentamientos en los que yo tenía que disimular mi miedo. Es muy difícil no tener miedo. ¿Te llegó a atacar? Me llegó a atacar muchas veces, no llegó a tocarme, y llegó algún día en el que quizás las otras leonas sintieron que iba a atacarme de verdad y la atacaron ellas a la vieja para defenderme, ¿no? Para decir, no exageres, no tienes que atacarle, él está con nosotros, él nos ayuda muchas veces, él comparte la comida con nosotros. Y a partir de ese momento... Espera, ¿compartes la comida con ellos? Bueno, me siento al lado de la presa, no como de la presa, pero ellas me toleran al lado de la presa perfectamente. Bien, esto para ellas es comer juntos. Vale. Cuando un león te deja comer con él o con ella, es quizás el momento en el que ya la amistad está consumada, porque te permiten tocar la presa con ellos a 20 centímetros, ¿no? Entonces, las leonas la pegaron duramente, y poco a poco, entre ellas y yo, poco a poco fuimos, incluso alguna vez recuerdo yo que tuve también que levantarme, dar una palmada fuerte, enfrentarme a ella, decir, ¿sabes?, hacerme el fuerte, porque uno no puede ser nunca más fuerte que un león. Pero todo eso se juntó y poco a poco ella fue dándose cuenta de que no había ningún problema. Casi terminando. ¿Qué te han enseñado los leones, Jorge? Los leones me han enseñado compasión, me han enseñado generosidad, me han enseñado unión, me han enseñado
fuerza, me han enseñado resistencia ante las circunstancias, me han enseñado amor. Reyes, ¿y tú qué has aprendido con toda esta experiencia? Estuviste incluso en la pandemia allí, mientras todos estábamos encerrados, vosotros estabais en la sabana grabando. ¿Qué has aprendido? ¿Qué conclusión has sacado después de conocer a este personaje y a su familia con melenas y sin melenas? Pues realmente he descubierto lo poco que sabíamos de la naturaleza salvaje. Y he descubierto que, bueno, parece que la divulgación de la naturaleza se ciñe al mundo anglosajón. Y he descubierto como un gran soñador, una persona, bueno, formado con libros que eran más grandes que él, como nos ha dicho, tenía un sueño de África, lo ha hecho realidad y ahora tiene la gran generosidad de compartir ese sueño de África con todos los espectadores. Yo creo que es un privilegio, es un honor que se pueda ver esta serie y sobre todo que Jorge transmita ese conocimiento. Nos ha costado mucho tiempo convencerle para que quisiera hacer esta serie, pero yo creo que a la gente le va a inspirar. Es una serie evocadora, es una serie que nos muestra a los leones de una manera única, fascinante. Gracias, Regis, por contárnoslo, por traerlo al programa. Muchas gracias a vosotros, Miguel. Y Jorge, ¿a ti qué te digo? Gracias por esa lección, por ese ejemplo, por haber permitido que compartamos tus aventuras. ¿Hay alguna forma de conectar? Te iba a preguntar, ¿esa herida que tienes en la mano? No, esto es un mordisco de serpiente pitón, no tiene nada que ver con los leones. como si nada. Menos mal que era de serpiente pitón. ¿Se puede conectar contigo? Sí, se puede conectar a través de Regis, a través de la serie. Creo que no es difícil contactar con nosotros. Vale, espérame que voy para allá a verte, no tardando mucho, ¿vale? Me encantará. Ha sido un placer estar con vosotros, contigo, con vosotros. Igual aquí, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Si puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en blanco. El lugar donde encuentras lo improbable. Más voces bonitas e importantes que se unen al Espacio en Blanco en esta nueva temporada. Llega uno de los más importantes naturalistas en España, con algo que llamamos Misterios de la Naturaleza, Luis Miguel Domínguez, al que ya saludamos. Buenas noches, Luismi. Hola, buenas noches, Miguel. Déjame que te diga que es de valorar muchísimo alguien como tú por todo el trabajo que ha hecho a lo largo de su vida, pero que después de ese ictus que te dio de estar casi un mes ahí colgado de una serie de aparatos, estés con nosotros haciendo esta sección y haciéndola también. Así que enhorabuena, te admiramos mucho, que lo sepas. Bueno, gracias, Miguel, coño, qué bien. Gracias. Hoy nos vas a hablar de elefantes, los elefantes de la guerra. ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo se utilizan elefantes en las guerras? Pues mira, el ser humano, ya sabes que si puede jorobar una bonita historia, lo hace. Y la verdad es que las guerras siempre han sido una auténtica masacre humana que ha destrozado vidas y expectativas. Pero cuando deciden en esas guerras todavía ser más poderosos a base de la vida de otros, la cosa es terrible. Fíjate, el elefante, un animal por otra parte desconocido todavía a día de hoy, así que imagínate entonces, pues se empezó a utilizar exactamente hace 4.000 años. Fue la India, sobre todo en el Valle del Indo, y también en China, en el Valle del Río Amarillo, se utilizó el elefante en diferentes batallas. No tenemos suficiente con matar seres humanos y todo lo que pillamos alrededor, sino que ya esos animales también los utilizamos para la guerra. 4.000 años me dices en India y en China. Sí. ¿Qué especie de elefantes fue la más utilizada para las guerras? Porque pues claro, ¿en China había elefantes? También me pregunto. No, es que además ellos se encargaban de moverse por todo el mundo, localizando las poblaciones de elefante, capturándolos y luego entrenándolos, porque para
para trabajar en la guerra, esos elefantes tenían que ser entrenados. A priori, alguien que nos esté escuchando pensará que sobre todo se trataba del Loxodonta africana, el gran elefante de sabana africano. Pero no, este animal es verdad, es el más grande, es el más impresionante y por tanto se supone que el más eficaz en la guerra. Pero en cambio era casi imposible de adiestrar. El Loxodonta africana no fue, fíjate, lo que se creía que era una raza de elefante distinta, que es el elefante de bosque o el elefante de selva. Lo encontramos, por ejemplo, en países como Gabón, en Guinea Ecuatorial, en Gabón, por supuesto, y es un elefante mucho más pequeñito, adaptado a la vida entre los árboles. Luismi, por tanto, es un animal que maniobra y se puede manejar. ¿Y este es el elefante que utilizaban en China y en India para las guerras? No, en China y en la India utilizaban el Elefax maximus, que es el elefante indio, que era más pequeñito que el africano, sí, y que es una especie propia de allí. Pero fíjate, ha tenido que pasar la vida y los siglos para descubrir que en África no solamente hay una especie de elefante, sino que por lo menos hay dos, el elefante de sabana y el elefante de bosque. ¿Cómo lo entrenaban, Luismi? Bueno, de manera impresionante, había auténticos artistas en la materia. Por ejemplo, en Numidia, en lo que es la actual Mauritania, estaban los mejores adiestradores de elefantes para la guerra. Y lo más importante era dar con el jinete adecuado, con la persona que fuera arriba del elefante y que pudiera trabajar con él en base a su psicología, sobre todo. A estas personas se la llamaban Mahout. Sí. Mahout. ¿Y desde Mauritania los bajaban o los llevaban a otros lugares del mundo? Sí, claro, por supuesto. Mira, por ejemplo, Alejandro Magno es el primer europeo que cuando entra en guerra contra los persas descubre al elefante, ¿no? Y tanto es así que se queda emocionadísimo y dice, en mi ejército quiero elefantes. Y se pone a comprar elefantes como un loco. Fíjate si la cosa era impresionante, que a veces los soldados se morían de miedo al ver a ese bicho tan precioso y tan enorme. Y de hecho, Alejandro Magno tuvo que hacer en 2 ocasiones sacrificios al dios del miedo, al dios Fobos. Entonces se hacía un sacrificio antes de la guerra para que la gente perdiera el miedo a ese bicho impresionante, ¿no? Te iba a comentar que yo he visto la película esa del elefante, de los elefantes con Alejandro Magno, y es increíble la inteligencia que tienen. Y déjame que te cuente, yo estaba en Nepal, se me cayó la funda iba encima de un elefante arriba, gigantesco de estar ahí arriba, se me cayó la funda de la cámara por un desnivel que había allí, y el elefante fue tan increíble, se dio cuenta enseguida, yo sin decir nada, cogió con la trompa, se alargó, llegó hasta donde estaba, que estaba súper lejos, la cogió y me la entregó en las manos. Increíble. Y ver en la India, claro. Y ver en la India cómo son la representación del dios Ganés, algo sagrado, es muy especial esos seres, ¿verdad? Sí lo son, sí, son realmente maravillosos y son sobre todo muy sensibles. El gran problema del elefante, la gran debilidad del elefante en aquellas guerras era su sensibilidad. Es un animal que tiene una memoria portentosa, de forma que cualquier hecho que acontezca le va a marcar y a veces le va a bloquear. Se quedaban bloqueados y no podían caminar. Mira, te voy a contar algo que a mí me parece muy triste.
En una ocasión yo compré en Tailandia una pieza que estoy viendo ahora, la tengo aquí en mi despacho, es un elefante de madera que está arrastrando un tronco por la selva. Bueno, esta es una pieza, una pequeña talla de madera que justamente arriba, donde va en la cabeza del elefante, va este hombre al que se llamaba Mahu. Este hombre lleva ahí un martillo y una cosa alargada que yo no acababa de entender qué pintaba ahí eso, ¿no? Pero después de investigar para mi próximo trabajo este tema de los elefantes, descubro que era habitual que la persona que dirigía el elefante llevara una maza y un cincel de hierro. Wow, como los picapedreros, ¿vale? Igual que los picapedreros. ¿Y para qué lo utilizaban? ¿Por qué? Claro, pues mira, porque si el elefante entraba en pánico, algo que ocurría, giraba sobre sí mismo y atacaba a su propio ejército. Todas las personas que iban detrás del elefante morían con toda seguridad. Y para eso quien dirigía al elefante tenía un único sistema de pararle. Era con el cincel y la maza atravesar el cráneo y llegar al cerebro. Wow. ¿Cómo terminó todo esto, Luismi? ¿Cuándo pues todo esto dejaron de utilizar elefantes? Terminó mal, como te puedes imaginar. Los elefantes de selva, de bosque o de selva, prácticamente se extinguieron, como les pasó a otros muchos. Por ejemplo, a los elefantes en Ceilán, en la actual Sri Lanka. Espero que aprendamos alguna vez de esos errores que hemos cometido en la historia, Luismi. No sé si el ser humano va a ser capaz. ¿Forma de contacto contigo? Pues mira, en las redes sociales, en todas ellas, LM Domínguez. Y en mi correo electrónico personal, lmdomínguez@gmail.com. Como siempre, un placer, Luismi, estar contigo y aprender esta serie de cosas. Bueno, ya ves, ahí estamos con todo tipo de cuestiones, no siempre negativas. Vamos a intentar que la belleza de lo natural florezca en este programa, claro. Amén. Por supuesto. Amén, que así sea. Fuerte abrazo, Luismi. Venga, cuídate bonitos. mucho. Venga, gracias de corazón. Hasta prontito, Cuidados. chato. Hasta prontito. Adiós, bonitos. Concluye este programa especial de 3 horas de duración. Acordaos de que se ha cambiado la hora, que hemos realizado desde Albacete con un montón de invitados interesantes. No os olvidéis, estamos ya en el horario de invierno y nosotros nos vamos por hoy. La próxima semana volverá el Espacio en Blanco aquí a vuestra casa y queremos seguir contando con vuestra compañía. Hay otro programa especial esperando, será el próximo viernes, no el sábado. El viernes lo vamos a grabar el viernes, día 31 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, desde la Fundación Caja Rural de Aragón, en la calle del Coso 29, entrada libre hasta completar aforos. Estáis todos invitados si queréis venir a vernos. Y si no podéis venir, lo vais a escuchar en el horario habitual del programa. Nos encontramos en 7 días aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco, y atentos que esperan programas muy especiales. Feliz semana para todos. Nos vemos.